vio cómo fue la gestación del Estado nuevo tipo, un Estado donde la clase obrera estaba dentro, pero estaba dentro para ser sometida, no era que estaba dentro para ser emancipada, estaba dentro porque se la controlaba mejor, porque había nuevos dispositivos de dominación, sobre todo ideológica, que le permitían al Estado burgués reforzarse, pudiendo prescindir de la policía, ¿no es cierto?, y apelando en cambio a los medios de comunicación. O sea, Gramsci es un precursor de esto que estamos viendo ahora, lo que es la batalla de los medios, ¿no es cierto? Él fue el primer pensador marxista que vio eso, porque bueno, fue testigo de una época en donde, bueno, Lenin no había visto eso, ¿verdad? No lo pudo ver de ninguna manera, muere él tempranamente y no llegó a alcanzar a ver esos procesos. Y en cambio Gramsci sí, y nos dejó un conjunto de reflexiones desarticuladas. No era un profesor de ciencia política, era un militante, el fundador del Partido Comunista Italiano, estuvo preso, como les digo, los últimos 11 años de su vida, preso y muy enfermo. El hombre de una enorme integridad, porque él conocía personalmente al dictador italiano, a Benito Mussolini. ¿Por qué? Porque muy tempranamente, cuando él ingresa a la universidad, en víspera de la Primera Guerra Mundial, ambos militaban en la misma agrupación. O sea, se recontra conocían. Mussolini toma una vertiente que arranca con el nacionalismo popular y termina con el nacionalismo a secas, ¿verdad? Y establece una dictadura, la dictadura del fascismo. Y Gramsci toma otro camino y termina en el comunismo. Se conocían muy bien. Y Mussolini le dijo a él, lo único para sacarte de la cárcel, lo único que te pida es que hagas una petición y que te vayas de Italia. Tenés exilio garantizado en Francia. Y Gramsci dijo que se quedó, estaba muy enfermo, como él dijo, los 3-4 días de salir de la cárcel se murió. Pero pudo enterarse qué era lo que estaba pasando en el mundo. Y lo que estaba pasando en el mundo era la aparición de una nueva forma de Estado capitalista. Un Estado capitalista en donde, como se decía recién, la clase obrera estaba integrada, ¿no es cierto?, al sistema, a través de qué, de concesiones hechas en materia electoral, de legislación laboral, etc. Todo precipitado ¿por qué? Por dos acontecimientos extraordinarios. Primer acontecimiento extraordinario, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa que hizo que la burguesía europea dijera, bueno, para evitar de que eso que ocurrió en Rusia se propague, contamine nuestra sociedad y tengamos acá también un proceso revolucionario, hay que hacer algunas concesiones en materia de derechos sociales, laborales, ciudadanos, sufragio universal, etc. Y el segundo gran elemento fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue el efecto que produjo en las sociedades europeas, sobre todo en Italia? Fue lo que Gramsci llamaba la movilización. O sea, sacaron campesinos, que en gran parte de Italia es una sociedad eminentemente agraria, como casi todas las europeas al comienzo del siglo XX, y a esos muchachos, sin instrucción, apenas algunos con educación primaria, los meten en una trinchera a matarse en una verdadera carnicería, como fue la Primera Guerra Mundial. No tenían ningún solo derecho político ni nada, ni derecho político, ni sindical, ni seguridad social, ni nada. A la vuelta de la guerra, ¿verdad?, las burguesías se encontraron con que esa gente había aprendido a manejar armas. Digo, un dato no menor. Antes eran rebaños de pastores de ovejas, ahora resulta que eran tipos que manejaban camiones, manejaban fusiles, volvían a las ciudades, había un enorme descontento. Y la respuesta de la burguesía fue, bueno, este cambio epocal en el Estado burgués, y Gramsci es testigo de todo eso. Sobre todo testigo en la forma más evolucionada de ese Estado, que es el Estado que se constituye bajo estas nuevas premisas después de 1929 en Estados Unidos. Por eso el americanismo, el fordismo. Y en donde ahí él pone un énfasis extraordinario en algunos de los elementos, bueno, Gastón realmente repasó casi todos los elementos del análisis gramsciano, el elemento de la dominación intelectual y moral. Es decir, ¿cuál fue la gran victoria de la burguesía en los Estados Unidos y en menor medida en Francia? Pero siempre Francia ganó ahí.
ahí atrás. Me estoy acordando de una película que lo bajan con una de esas granadas bueno, pero no, es una asociación de ideas libres, pero bueno. Bueno, es decir, esa dominación intelectual y moral pasa a ser un elemento fundamental. ¿Cómo lo plantea? Dice, bueno, lograr que las clases subalternas piensen con la categoría de las clases dominantes y que opinen como las clases dominantes y que valoren como las clases dominantes. Ese se llama fue un éxito extraordinario. El viejo Estado burgués no lograba eso. Decía, habían hecho intentos, se hacían intentos a través de la educación, la escuela, ¿verdad? Gramsci le presta mucha atención a eso. La escuela de alguna manera siempre buscó tratar de adecuar la mentalidad del universo popular a la necesidad de la clase dominante, pero eran esfuerzos incompletos, ¿verdad? Que ni siquiera llegaban a todos los varones, ni hablar con las mujeres. En cambio en Estados Unidos encuentra eso en su máxima expansión. Estados Unidos es un país que llega a un nivel de alfabetización completa ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y eso está vinculado a este proceso de dirección intelectual y moral que él plantea y examina como uno de los elementos fundamentales. Uno de los elementos fundamentales. Lo otro es la relación de poder. Y ahí el tema que él analiza, y también un apartado muy importante en la nota sobre Maquiavelo, que se llama análisis de situaciones, correlaciones de fuerza, y establece una distinción muy interesante entre una correlación de fuerzas en un país determinado, cualquiera, supongamos Argentina hoy, una correlación de fuerzas en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno político en el sentido más amplio, y ahí se requiere una distinción entre el terreno político como el lugar donde se constituyen actores que quieren superar el sistema y el terreno meramente electoral. Podemos tener una correlación muy favorable en el terreno electoral, pero políticamente al no tener actores que tengan conciencia, autoorganización, capacidad de contestación del sistema, la correlación electoralmente favorable no permite avanzar en un proceso revolucionario. Y finalmente, decía Gramsci, ¿verdad?, la correlación en el plano militar. ¿Y por qué esto es importante? Porque este autor, ¿verdad?, ha sido sometido a una serie de lecturas exegéticas interpretativas en su gran mayoría de cuño socialdemócrata, y que hacen aparecer a Gramsci, ¿verdad? Acá estoy parafraseando a Engels cuando protestaba por algo que le adjudicaban a él, como un pacífico adorador de la legalidad burguesa a toda costa. Así decía Engels en un momento, y también así lo hacen aparecer a Gramsci. No, Gramsci renuncia a la dictadura del proletariado. Mentiras, mentiras. Claro que él, y acá hay un problema serio y objetivo, que él estando en la cárcel tenía que escribir, y lo que escribía se lo leían los censores. O sea, sus escritos, sus cuadernitos que él escribía de una letra muy chiquitita, muy minuciosa, ¿no es cierto? Iba escribiendo, de repente tachaba, volvía a escribir, ¿verdad? Entonces él, había palabras que no podía usar. Él no podía decir dictadura del proletariado. Le rompían el cuaderno, se lo tiraban, arrancaban la hoja. Como decía, Estado-fuerza. Cuando ustedes lean que de repente que Gramsci dice porque el Estado-fuerza es el otro, bueno, está hablando de dictadura del proletariado. Cuando habla de los dos amigos, son Marx y Engels, ¿verdad? Son Marx y Engels, no son Chiche-Hellblum o Hellblum y la nata, son Engels, ¿no es cierto? Y cuando habla de marxismo, nunca habla de marxismo, habla de la filosofía de la praxis. Y mezcla, de repente habla de Hegel, de la filosofía idealista, de la filosofía de la praxis, porque él no podía decir. Entonces, a partir de eso, algunos autores tienen una lectura de que, bueno, Gramsci renuncia a la revolución, Gramsci renuncia a la dictadura del proletariado. No podía renunciar, porque él sabe que la superación del capitalismo, como la superación de cualquier régimen social, siempre se hizo mediante una dictadura. Lamento decirle esto, que por ahí ustedes tenían una esperanza de un tránsito más pacífico, pero eso no existe. Eso existe en Disney World o en
en Disney Channel, pero y si no, les invito a que repasemos brevemente la historia de las grandes democracias capitalistas. A ver, ¿cómo se constituye la democracia capitalista en Francia? Todos dirán Revolución Francesa, sí, claro. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? ¿Qué pasó con los actores que eran los baluartes del viejo orden, lo que los franceses llamaban l'Ancien Régime, el viejo régimen? Nos pasaron por la guillotina. No es que yo estoy diciendo hay que hacer eso, digo porque ya cuando veo estas conferencias no falta uno dice Borón propicia guillotina para los ojeros. No. Lo que digo es que si uno mira la historia, y la teoría política se nutre de la enseñanza de la historia, ¿verdad? Ve que en Francia, para poder armar un régimen republicano democrático, desgraciadamente hubo unos 10.000 aristócratas que fueron pasados por la guillotina. Y casi 100.000 que huyeron del país y se establecieron en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, algunos llegaron hasta acá, ¿verdad? Eso en Francia. Y no fue porque los franceses fueran amantes de los sanguinarios, digo, los procesos históricos son así, ¿no es cierto? Y en Inglaterra, que siempre se habla del modelo Westminster, la transición pacífica, claro, no les dicen de que el siglo XVII se llama el Bloody Century, o sea, el siglo sangriento en la historia británica, en la historia inglesa, en donde hubo guerras civiles durante casi un siglo y se masacraron de una manera impresionante. Y en el medio de ella ejecutaron, le cortaron la cabeza a Carlos I, el único rey que fue ejecutado en la historia inglesa. Y después de eso, incluso hubo 40 años más de forcejeo y de violencia, etc. En 1689 triunfa finalmente lo que los ingleses apropiadamente llaman la Revolución Gloriosa. Y ahí aparece el parlamentarismo. O sea, llevó un siglo casi derrotar el absolutismo dinástico a manos de una institución burguesa como era el Parlamento británico. Y se hizo en medio un baño de sangre. Vuelvo a repetir, me disgusta, pero eso es el récord histórico. Y por último, miren la historia norteamericana. Historia norteamericana, la construcción de la democracia con muchas imperfecciones, yo más bien la llamo una plutocracia en Estados Unidos, un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos, requirió en el medio una guerra civil contra los esclavistas del sur, que fue un episodio pero de una verdadera carnicería. Y requirió un presidente como Lincoln, que para poder finalmente abolir la esclavitud tuvo que apelar a la Banelco, no existía en ese momento, pero era así, y comprar los votos de 4 diputados, 4 representantes que no querían votar por la abolición de la esclavitud. Digo, mira, este es el barro de la historia. Entonces, cualquiera que piense de que el capitalismo va a entregarse resignadamente, con mansedumbre, ante el veredicto ineluctable del elector y a la marcha de los pueblos, está pensando un cuento de hadas. Y por eso la resistencia es tan fuerte. Gramsci por eso lo vio morir, y por eso Gramsci habla que cuando analizamos la correlación de fuerza, tenemos que inevitablemente llegar a plantearnos la pregunta de la correlación militar de fuerzas. Porque en el momento supremo va a haber que quebrarle la mano a la burguesía, a la derecha, ¿verdad? Y ahí, si la correlación militar de fuerzas no favorece a las clases emergentes, la revolución será aplastada en un baño de sangre. Ojo que en aquellos países en donde no hubo estas cosas tan desagradables que le conté recién, el siglo XVII sangriento en Inglaterra, la Revolución Francesa y la guillotina y la Guerra Civil Española, norteamericana, la situación no fue mejor, porque uno podría decir, bueno, Alemania, un país que tiene varios campeonatos mundiales a saber, uno de ellos, el único país donde nunca jamás triunfó una revolución, ¿verdad? Nunca. Con 2 países donde no triunfó nunca una revolución fueron Alemania y Japón. Los dos dieron origen a horrendos regímenes fascistas. O sea, el hecho de que no haya habido lo que un gran autor norteamericano, Barrington, llamaba una ruptura violenta con el pasado predemocrático, premoderno, precapitalista, etc. El resultado fue Hitler.
O sea, no es que hubo una transición pacífica hacia el nuevo orden burgués. Es decir, allí donde uno hubo aquello que nos remueve, ¿no es cierto?, como esos episodios violentos en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, el resultado fue Hitler. En Italia tampoco lo hubo, el resultado fue Mussolini. En Japón tampoco lo hubo, y ahí tenemos el fascismo japonés y las guerras de conquista y de sometimiento. Lo que hizo el imperialismo japonés en Asia, digamos, una cosa inenarrable, de una violencia y de un carácter, de una crueldad solo comparable a la de Hitler, ¿verdad? Por eso los japoneses no lo pueden ver, pero ningún pueblo del Extremo Oriente no los tolera, ¿verdad? La ocupación japonesa en Corea fue absolutamente de una salvajada increíble. O sea, gente que era sorprendida, mayores, en la calle de repente hablando en coreano, eran fusilados ipso facto ahí mismo por las tropas de ocupación, porque estaba prohibido hablar el coreano, que es una lengua que tiene 5.000 años de historia. Eso llegaron a ser los japoneses en la ocupación, por eso Japón no tiene ninguna chance de convertirse en un polo de aglutinamiento del Extremo Oriente, de Asia-Pacífico, porque los chinos no los pueden ver, los coreanos no los pueden ver, los vietnamitas no los pueden ver, los filipinos, nadie los puede ver, por las atrocidades que cometieron. Claro, ellos no tuvieron esa cultura violenta como Francia, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, pero miren el resultado. Entonces, de ahí la importancia de eso que Gramsci llama esta correlación de fuerzas militares. Y los que ustedes tengan dudas, háganse una pregunta muy simple. A ver, América Latina, continente de la esperanza, nos dice Gastón, con un pequeño toque hiperoptimista, digamos, cuando uno mira la realidad, digamos, Santos, Peña Nieto rifando Pemex, Ollanta Humala sembrando de bases militares en Perú, etc. No sé si es, pero en todo caso tiene razón en el sentido que ha sido el continente que lideró la lucha antiimperialista a nivel mundial, con figuras como Chávez, como Fidel, como el Che, todo eso, no cabe ninguna duda. No ha habido figuras así equivalentes en otras partes, ¿verdad? Pero la respuesta a eso son 77 bases militares norteamericanas. 77 bases militares norteamericanas. Al día de hoy, yo publiqué un libro hace poco, está por ahí lo que les interese, sobre las cosas de esta geopolítica, ¿verdad? Cuando lo publico, yo no tenía un mapa, y quien había hecho un mapa muy bueno es Telma Luzani, que escribió un libro muy lindo poco tiempo antes que el mío, se llama Territorio Vigilado. Sería bueno invitarla a Telma a hablar sobre algunos de estos temas, ¿verdad? Bueno, ella me cedió muy gentilmente los mapas, eran 72 bases. Cuando yo termino de escribir mi libro, 4 meses después, eran 75. Cuando entro en imprenta ya eran 75, pude ponerlo. Cuando sale de imprenta el libro ya eran 66. Y en febrero del año que viene, del año pasado, este año, 77, una nueva base que ubicaron en la frontera peruano-ecuatoriana, exactamente donde termina Ecuador y empieza Perú. Ahí los peruanos pusieron una base en Tumbes, destinada a monitorear, como tantas otras, lo que pasa en el proceso ecuatoriano. O sea, negar esta dimensión, cualquier analista político que no tome en cuenta esta dimensión militar que Gramsci señala con tanta claridad, bueno, es un fabulador, digamos, puede ser divertido, puede ser muy sofisticado. Conozco colegas mías que son, digamos, de arquitectura conceptual maravillosa, perfecta, solo que no tiene mucho que ver con la realidad, es un mundo imaginario. El mundo real son las 77 bases, el mundo real es la cuarta flota que rodea toda América Latina, patrullando toda América Latina. Bien. Entonces, esto tiene que ver, entonces, Gramsci, la importancia de tener esos 4 niveles, lo económico, lo social, lo político, lo militar, pero darnos cuenta, además, de que no hay relaciones lineales, de que de repente, por más que tengamos supongamos una abrumadora mayoría, una correlación muy favorable de fuerzas en el terreno político, no quiere decir que la tengamos en el terreno militar. La historia argentina es muy clara de eso, ¿verdad? El peronismo en la Argentina durante mucho tiempo supo tener una abrumadora mayoría electoral y política, pero era liquidado a fuerza de golpes militares. Entonces, como vemos, no es que son 4 niveles que se mueven acompasadamente, hay mediaciones,
entre esos niveles. Eso hace que muchas veces esas correlaciones de fuerza den lugar a fenómenos inesperados, ¿no es cierto?, que no eran previsibles cuando uno miraba tan solo a partir del supuesto de que si tenemos esta correlación de fuerza favorable en lo político, la tenemos en todo lo demás. No, hay diferencias. De repente, ciertos sectores de la burguesía la tienen en el terreno económico, pero no tienen el equivalente político. Digo, de nuevo, la Argentina es muy interesante. La burguesía tiene una abrumadora correlación de fuerza favorable en el terreno económico, pero ha sido incapaz desde el comienzo del siglo XX de darse una expresión política. Su expresión política fue el partido militar, ¿se dan cuenta? Y cuando el partido militar desaparece de la escena política argentina, producto de la derrota de Malvinas, todo lo que vino después, bueno, la estrategia que siguieron ellos fue tratar de infiltrarse en los partidos populares, en meterse en el radicalismo, meterse en el peronismo. El menemismo es eso. El menemismo es el intento exitoso de una clase y de un bloque histórico, usando el término gramsciano, burgués, que sin partido político, sin embargo, puede colonizar el partido político y hacer lo que sirva a sus intereses. Pero entonces, como ustedes ven, todo esto es un juego muy dinámico, en donde no se puede hacer una traslación mecánica o lineal de un plano al otro. Y esto me lleva a otro tema, que es uno de los grandes desafíos del momento actual en América Latina y en gran parte, uno hasta podría decir, de los países del capitalismo central. Y es que estamos viendo un proceso de descomposición del capitalismo muy fuerte. Cuando digo descomposición, digo un capitalismo que cada vez tiene menos capacidad de controlar y de resolver sus propias contradicciones. Un gran profesor norteamericano, tal vez ustedes lo han leído, han estudiado, Immanuel Wallerstein, ¿no es cierto?, que es un historiador, es politólogo. Él hace poco ha escrito, digamos, que al capitalismo no le quedan más que 30 años de vida. Dice, ¿por qué? Porque el nivel, ¿no es cierto?, de desorganización sistémica que ha venido sufriendo el capitalismo a escala global hace que ya no pueda volver a encontrar un punto de equilibrio desde el cual relanzarse para un nuevo periodo histórico de desarrollo. Y lo mismo dice alguien que no es un teórico, pero que no es un tonto, como George Soros, el mega especulador húngaro-americano, que escribió un libro muy interesante. Hay que leer esos libros, ¿no es cierto?, de la derecha, claro, de la derecha pensante. Son grandes desafíos que hay que enfrentar. Él escribió un libro en el 98, se llama La crisis del capitalismo global, y más o menos dice lo mismo que viene diciendo Immanuel Wallerstein. El capitalismo en este momento ha perdido toda condición de predecibilidad. Y él dice, yo, que en función de parámetros estables que permitían un cálculo económico racional, pude hacer fortunas apostando, por ejemplo, contra la libra esterlina, en este momento estoy fuera del juego, porque no hay manera de que se pueda hacer ningún cálculo racional. Y el capitalismo se sigue así, se está acabando su propia tumba. Y evidentemente el capitalismo ha seguido por ese camino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que comienza a aparecer aquello que en el marxismo clásico se llaman condiciones objetivas de la revolución. O sea, un capitalismo que prácticamente ha perdido el rumbo. Un capitalismo que ha avanzado en niveles de concentración de la riqueza como jamás antes en su historia. Yo en mi blog, los que tengan ganas de ver un poco, muchas de las cosas que digo acá, a veces están ahí volcadas en atilioborón.com.ar, los que quieran ver detalles, los números finos. Pero, por ejemplo, uno de los últimos estudios que ha salido en Estados Unidos sobre la distribución de la riqueza, habla de que los gerentes, el nivel de remuneración gerencial medio en Estados Unidos hoy es 331 veces mayor que el nivel de remuneración media de los trabajadores manuales de esas mismas empresas. ¿Ustedes se imaginan? O sea, no es que ganan un poco más el gerente, los famosos CEOs, ganan 331 veces más que el trabajador. Esto es un informe oficial. De alguna manera Obama recuperó este dato, ¿verdad? Y para que se den una idea, en los años 50, bueno, ¿cuánto más era? 20 veces. Ya era mucho.
Hoy en Japón es 25, 30 veces. En Estados Unidos 331 veces. ¿Verdad? ¿Y esto qué implica? Bueno, implica algo muy fuerte, que el famoso sueño americano se diluye, que la idea de que la sociedad americana es una sociedad de oportunidades para todos se viene para abajo, ¿verdad? Y que se crean estas condiciones objetivas, de que hablan los clásicos marxistas, para la superación del sistema. Pero claro, falta algo, faltan las condiciones objetivas. Y ahí es donde el capitalismo se ha notado una victoria fenomenal, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido que decía Gramsci, que anticipaba Gramsci, que logró que el modo de vida, que los valores, que las aspiraciones, que los ideales de la gran burguesía hayan sido internalizadas por el conjunto de las sociedades, sobre todo en los Estados Unidos. Y entonces crean ellos también de que Estados Unidos es una tierra de oportunidades, cuando las evidencias empíricas, los números concretos, las estadísticas demuestran que ya no es más, aquel paraíso de la movilidad social. Una de las grandes maniobras para seguir alimentando esta patraña fue la elección de Obama, para demostrarle a los afroamericanos y a los hispanos y a todas las minorías de que alguien como Obama podía también llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Así que ustedes afroamericanos o hispanos o lo que sea, no pierdan confianza en este país sigue siendo esa tierra de oportunidades. No es cierto. Las estadísticas son brutales. Incluso los más lúcidos pensadores del imperio, como el señor Zbigniew Brzezinski, justamente en su último libro habla de la ruptura del tejido social norteamericano producto de esta fenomenal disparidad en la distribución de la riqueza de los ingresos, que hace entonces que el capitalismo ya no sea visto con esos mismos ojos tan contemplativos, tan favorables, ¿no es cierto?, con que se lo miraba hace 50 años atrás. Y aparece la gente que está ahí en el movimiento Ocupa Wall Street, cuando ellos dicen somos el 99%, ¿de dónde sale ese número? Bueno, sale del hecho de que los estudios del propio, lo que sería el INDEC de Washington, ¿no es cierto?, demuestran que en los últimos 30 años hubo el 1% de la población norteamericana que se apropió prácticamente de toda la ganancia, de todo el crecimiento económico. Y que el 99% restante o bien permaneció igual, o en su gran mayoría, el 90% de ese 99%, perdió salarios reales y perdió valoración de sus propias propiedades. Entonces, digamos, el 1%, cuando dice somos el 99%, están hablando de ese fenómeno. Entonces uno dice, bueno, pero entonces están dadas las condiciones objetivas para la revolución. No, porque todavía las condiciones subjetivas, es decir, eso que Gramsci llamaba superar la fase económico-corporativa, tener una visión nacional, tener una visión de conjunto, tener la posibilidad de pensar de que otro sistema es posible, no está presente todavía, ¿no es cierto?, en estos grandes agregados sociales que son las grandes víctimas del capitalismo y que todavía confían que el capitalismo les va a salvar la vida, cuando ya se sabe que no lo van a hacer. Entonces acá vemos que hay una dialéctica que no es lineal, vuelvo a este tema, entre condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Condiciones objetivas que se deterioran aceleradamente, sin embargo no aparece una respuesta anticapitalista plena en países como España, o como Francia, o como Estados Unidos. Aparecen ya protestas, pero además hay algo muy importante. Por primera vez empiezan a utilizar la palabra capitalismo, porque antes era una palabra que no existía. Porque una de las grandes victorias del capitalismo fue decir que en realidad era el sistema natural de organización económica, que no hay otra cosa y que por lo tanto no había que darle ningún nombre. No había que darle ningún nombre, estaba naturalizado, es lo único que hay. Ahora aparece ya la palabra capitalismo en esas protestas sociales en España, en Francia, en Irlanda aparecieron, ¿no es cierto?, en Grecia con mucha fuerza, en Chipre y también en los Estados Unidos. Pero bueno, acá está el gran tema. Bueno, en esta carrera vemos que
Las condiciones objetivas son más propicias que nunca, pero las condiciones subjetivas, la constitución de esos actores revolucionarios conscientes, se ha venido demorando mucho. Y acá viene otra contribución de Gramsci, el gran papel de los medios de comunicación y la dominación cultural. Si hay algo que distingue al imperialismo contemporáneo, es esa enorme capacidad de propagandizar sus valores, sus ideas, sus aspiraciones, ¿no es cierto?, a través de toda la sociedad. Favorecido este proceso por el formidable desarrollo de los medios de comunicación de masas y fundamentalmente por la televisión, ¿verdad? Que evidentemente desempeña un papel crucial en este fenómeno, en la televisión y la industria de la publicidad que va asociada a la televisión, que propone un modelo de sociedad que es absolutamente inalcanzable. Ahí en mi libro, en América Latina, la geopolítica del imperialismo, tengo un grafiquito muy interesante que elaboraron algunos investigadores en Europa y otros en Estados Unidos, hicieron un equipo conjunto, haciendo un cálculo de cuántos planetas se requerirían si es que el modo de vida norteamericano fuese universalizable para los 7.700 millones de personas que hoy en día habitan el planeta Tierra. Es decir, si todos consumieran la misma cantidad de hierro, de cobre, de zinc, de petróleo, de gas que se consume hoy en día cada persona en los Estados Unidos. El cálculo, ¿saben cuál es? Necesitamos 5 planetas y 1/3 para que ese sistema pueda abastecer a toda la población. Se hace inviable. El capitalismo chocó con la segunda contradicción. ¿Cuál es la primera? Capital trabajo, ya se mencionó. Y se las ingenió para disimular esa contradicción y para resolverla por la vía ideológica, convenciendo al obrero de que se le estaba pagando lo justo, convenciendo al obrero de que él mandaba, convenciendo a los trabajadores que ellos elegían a la figura del presidente, que el presidente en Estados Unidos realmente es una figura decorativa. Pero cuando Obama actúa en un pequeño gesto, un arresto, decir, bueno, a ver, cerramos la infamia aquella de la cárcel de Guantánamo, porque dieron un par de sopapos y dijeron, cállate la boca y puso violín en bolsa, hablando en el lenguaje poco académico, pero muy... y no más el tema. Es más, algunos amigos míos en Estados Unidos dicen, mira, no va a hablar más, ¿sabes por qué? Porque si mataron a Kennedy, que era un aristócrata, vos tenés que a un níquel como esto no lo van a matar también. Mataron a Kennedy y mataron al hermano de Kennedy, a Robert Kennedy, y después se cargaron a Martin Luther King. Entonces Obama le habrán dicho, mira, cállate la boca, sabemos dónde van tus chicas a estudiar, tu mujer qué hace, que no vayan a tener un accidente, así que no hables de eso, no hables de la reforma financiera, cállate la boca con el tema de la reforma del sector salud, y en materia de política exterior haces lo que el Pentágono te dice y punto. Y entonces con los drones hoy está matando Obama más gente, más ataques de las que mataba George Bush, que sabíamos que era un hiperreaccionario, etcétera, y este que es el progre hizo lo peor todavía. ¿Por qué? Porque no anda. Digamos meramente accesorio, un poco un engaña pichanga para tener la apariencia de que, bueno, sí, hay un presidente negro, entonces miren qué democracia. No hay nada de eso, eso es puro paja, ¿no es cierto? Entonces, el tema ahí es ver de qué manera la gente cae consciente de eso, pero ahí viene el papel que se decía recién en la industria de la publicidad. Los 5 planetas y 1/3 que necesitamos, fíjense la locura. Primera contradicción la resolvieron, de alguna manera engañando a la gente, con la industria de la publicidad, que ha trabajado muchísimo esto, y les recomiendo que lean, es Noam Chomsky. Noam Chomsky ha trabajado, pero todo, encuentran casi todo lo de él en la web, ¿no es cierto?, ha traducido al español, etcétera, y ha demostrado cómo los estudios de publicidad, por ejemplo, de científicos, etcétera, de bebidas, en realidad tenían como objetivo ver de qué manera, cuáles eran los dispositivos de respuesta actitudinal de la gente para controlarla políticamente. Que lo que a mí me importaba era vender pasta dental, querían ver cómo reaccionaban de qué estímulos. Primera cuestión esa. Y segunda cuestión, la industria de la publicidad, ustedes seguramente, como yo, están sometidos permanentemente, si ven algo de televisión, a ese bombardeo, van a notar
que cualquier serie norteamericana, absolutamente cualquiera, desde Los Simpsons hasta 24 horas o House of Cards o cualquiera que quieran, invariablemente van a ver ustedes algunas regularidades. Por ejemplo, en todas las series se va a ver una bandera de los Estados Unidos. Eso no es casual, es una política de Estado, una resolución, una orden ejecutiva, ¿no es cierto?, que hizo que esa bandera tiene que aparecer en todo momento, aunque no tenga nada que ver, pero aparece la bandera. En segundo lugar, que los villanos, ¿no es cierto?, que en los años 40 eran los orientales, no los uruguayos, digo, sino los japoneses, etcétera, por la Segunda Guerra Mundial, digo, para que no haya confusiones, cuando digo orientales me refiero a aquellos, después fueron los rusos o los alemanes orientales, y ahora pasamos a ser nosotros, todos los sudacas somos narcos, y los árabes, que son todos yihadistas, fundamentalistas islámicos. Y por ahí aparecen alguna vez los serbios, los croatas, no sé si han visto alguna, ¿no es cierto?, aparecen también ellos como los malos de la película. Bueno, pero eso tiene que ver no con una casualidad, es una política de Estado que dice, señores productores, yo quiero que el Estado norteamericano quiere que hagan este tipo de argumentos. Ustedes dirán, Borón exageró. No. Lean, si encuentran por ahí, una entrevista que le hacen a William Hanna, que es H-A-N-N-A, es el creador de los picapiedras, ¿verdad? Muy viejito estaba el hombre, le hacen una entrevista al final de su vida, esto fue hace 4 o 5 años, y Hanna le preguntan cómo se